Jean-François Millet es un pintor francés del siglo XIX que se destacó por su habilidad para plasmar de manera emotiva la vida de los campesinos. Su origen, también campesino, le permitió representar en sus obras las labores y costumbres de la gente humilde que vivía de sus cultivos y en contacto íntimo con la naturaleza. Uno de los cuadros más famosos de Millet es el Angelus, en el cual se ve una pareja de campesinos rezando en un campo recién cosechado. Elegimos esta obra porque tiene un gran legado e influencia en la historia del arte. Ha sido una fuente de inspiración para otros artistas, como en el caso de Salvador Dalí, quien se obsesionó con esta obra y la relacionaba con su vida. Esta obsesión llegó a tal punto de que el Museo del Louvre decidió analizar la obra con rayos X, pero de eso hablaremos más adelante. El Angelus de Jean-François Millet fue pintada en 1859 y representa a un hombre y una mujer campesinos que se detienen a orar al escuchar la campana de la iglesia durante el atardecer. En 1865 Millet dice lo siguiente: el Angelus es un cuadro que he realizado pensando en cómo, trabajando antaño en el campo, a mi abuela no se le escapaba, cuando oía tocar la campana, hacer que nos detuviéramos en nuestra labor para rezar el Angelus para estos pobres muertos. La pintura ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo del tiempo, pero generalmente se considera que refleja la devoción religiosa y la humildad de la vida campesina. Salvador Dalí fue un artista surrealista conocido por su interpretación subjetiva y extravagante de la realidad. Una de sus obsesiones más destacadas fue la obra El Angelus, que consideraba llena de significados ocultos y simbólicos. Para Dalí, el verdadero tema mítico de la pintura no era exactamente la religión, sino más bien la muerte. El aspecto misterioso, melancólico y trágico de la obra, además de la revelación de un familiar de Millet que proclamaba que existía un secreto dentro de la pintura, permitió que Dalí se desenlazara libremente en divagaciones pertinentes a la verdadera temática de la obra. Debido a esto, y teniendo en cuenta la recurrente obsesión de Dalí con su hermano mayor, quien también se llamaba Salvador y murió al poco tiempo después de nacer, las interpretaciones del artista se vieron proyectadas hacia tópicos de esta índole sombría, sobre la mortalidad. Dalí comenta: el Angelus de Millet se convierte de súbito para mí en la obra pictórica más turbadora, más enigmática, la más densa, la más rica en pensamientos inconscientes que jamás ha existido. Además, Dalí interpretaba la figura femenina en la pintura como un símbolo del cuerpo de la mujer, mientras que la figura masculina representaba la mente y el intelecto. Según Dalí, la postura de las dos figuras en la pintura era una representación del conflicto entre el deseo sexual y la moralidad religiosa, una de las obsesiones recurrentes en su obra. Esta constante inquisición del artista sobre el cuadro hizo que el Museo del Louvre, después de varias peticiones de Dalí, prestara la pintura para que fuera sometida a un estudio de rayos X. Hacia 1963, los resultados del análisis de rayos X indicaron que, efectivamente, sí existía algo más de lo que el espectador podía contemplar. En el lugar donde se ubicaba la cesta, antes existía una masa oscura con forma romboidal que asemejaba un ataúd infantil. Lo que Dalí sugirió fue que originalmente la pequeña cesta que se puede evidenciar en la pintura representaba un ataúd infantil, por lo que los campesinos estaban retratados en el entierro de su hijo recién nacido. No obstante, pensaba que Millet había ocultado el ataúd con una cesta de papas para no perturbar a la burguesía parisina y que fuera bien acogido por todo el público. Esta hipótesis era respaldada por la costumbre rural de enterrar en el campo y no en el cementerio a los niños fallecidos antes del bautizo. La relación entre arte y ciencia se vuelve evidente en este caso, ya que el uso de la radiografía en la interpretación de la obra de arte ha permitido a expertos tener una mayor comprensión de la técnica artística utilizada por el autor. Esto, a su vez, permite una mejor apreciación y comprensión de la obra de arte en su conjunto y permitió que otros artistas confeccionaran nuevos acercamientos a la obra que luego desembocarían en sus propias producciones culturales.